Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la siguiente clase en la cual vamos a tratar un aspecto fundamental de todo lo que tiene que ver con la electroquímica y las pilas, que son los potenciales de electrodo. Bien, vamos a ver. En primer lugar, vamos a hacer un poco de memoria. La pila Daniel. En la pila Daniel tenemos esta reacción. Esta es la reacción que se da. Como bien recordaréis, zinc más cobre 2 da zinc 2 más cobre, como vimos en la entrega anterior. Y también os dije en aquella ocasión que la pila Daniel produce una diferencia de potencial de 1,10 voltios. Pero antes de empezar con todo lo que tiene que ver con potenciales de electrodo, tenemos que pensar un poco en qué significa en realidad esos 1,10 voltios. ¿Qué significa o tiene eso? Bien, mirad, en primer lugar, tenemos que hablar un momento de cómo funciona un circuito eléctrico para poder comprender esto. Mirad, un circuito eléctrico en realidad viene a ser algo así. Esto sería la representación de un circuito simple en el cual tenemos un generador o pila que es, sabemos todos que es el que produce la energía eléctrica suficiente como para que el circuito funcione. Pero ¿esto qué significa en realidad? A ver, esto significa lo siguiente, que los electrones salen del polo negativo, pasan por aquí, obviamente el interruptor tendría que estar cerrado, no abierto como en este dibujo, dan la vuelta a todo el circuito, pasan por la bombilla se enciende y entran de nuevo a la pila por el polo positivo. Pero los electrones en todo este recorrido van perdiendo energía por choques, por colisiones, por rozamiento, por otra serie de motivos que normalmente se convierte en calor, como os pongo aquí. En su recorrido del polo negativo al polo positivo, los electrones van perdiendo energía por diversos motivos que se convierte normalmente en calor. Todos sabéis que los circuitos eléctricos con el funcionamiento se calientan. Pues bien, la pila sería la encargada de regenerar esa energía que se ha perdido. La pila es la encargada de suministrar a los electrones la energía que han perdido durante ese recorrido en el circuito para que tenga la energía suficiente como para poder dar otra segunda vuelta al circuito. Bueno, ¿y qué tipo de energía es el que suministra la pila? Pues la energía que suministra la pila sería, como dice aquí, energía potencial eléctrica. Bueno, pues esa energía potencial eléctrica en el sistema internacional se mide en julios. Por tanto, la pila es la encargada de suministrar energía potencial eléctrica a los electrones. Si no, no funcionaría, ¿de acuerdo? Y esa energía potencial eléctrica se mide en julios. Bueno, pues entonces resulta que hay una definición importante que tenemos que aprender ahora, que es la definición de fuerza electromotriz. Mira, la fuerza electromotriz es la cantidad de energía potencial que la pila suministra a cada unidad de carga que la atraviesa. La unidad de carga del sistema internacional es el culombio. Pues bien, la cantidad de energía potencial que la pila le daría a cada culombio que atraviesa por aquí dentro se le llama fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz se simboliza normalmente por esta letra. Es una epsilon griega y, por definición, por lo que acabamos de decir, la fuerza electromotriz sería el cociente entre la energía potencial que ha suministrado la pila durante un tiempo determinado y la carga que ha atravesado la pila durante ese tiempo. Entonces así tendríamos la energía potencial por unidad de carga. Bien, pues energía potencial se mide en julios, la carga se mide en culombios, pues entonces la fuerza electromotriz se mide en voltios, que son julios por culombio. ¿De acuerdo? Voltio es digamos, la abreviatura, por decirlo de algún modo, de julio partido por culombio. Bueno, pues la fuerza electromotriz de una pila, en lenguaje un poco más informal, es lo que vamos a llamar normalmente potencial de la pila. El potencial de la pila es su fuerza electromotriz. Bien, vale, pues una vez aclarada esta cuestión, por ejemplo, en la pila Daniel, que es la que hemos comentado antes, decíamos que la diferencia de potenciales fuerza electromotriz, 1,10 voltios. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que cada coulombio que atraviesa la pila Daniel recibe una inyección de energía potencial de 1,10 voltios. 1,10 julios, perdón. 1,10 julios por culombio serían 1,10 voltios. Pero
esta frase que acabamos de decir la podemos leer de otro modo. Esto también significa que la diferencia entre el potencial eléctrico de los electrones cuando entran y cuando salen de la pila es 1,10 voltios. Eso quiere decir que la diferencia de potencial entre los dos electrodos de la pila es 1,10 voltios. Bueno, se puede decir de ese modo también, ¿de acuerdo? Que la diferencia de potencial entre ambos electrodos de la pila es 1,10 voltios. De todas estas formas lo podemos decir. Pero cuando nosotros, no perdamos de vista el significado, cuando nosotros decimos que una pila es de 3 voltios, lo que estamos diciendo es que cada culombio que atraviesa esa pila recibe una energía potencial de 3 julios. 3 julios por culombio, 3 voltios. ¿Correcto? Bueno. Pero claro, como estamos diciendo que la diferencia de potencial entre los electrodos es de 1,10 voltios, a ver, eso quiere decir que los electrones tienen una diferencia de nivel energético en un electrodo y en otro, ¿vale? Bueno, pues si tenemos una diferencia de potencial entre los dos electrodos, que son el cátodo y el ánodo, bueno, esto nos podría llevar a pensar que de algún modo la fuerza electromotriz de una pila se podría calcular restando el potencial del cátodo y el del ánodo. Si yo supiera el potencial del cátodo y el del ánodo en una pila, aquí tenemos una pila, estos son los dos electrodos, bueno, pues la fuerza electromotriz o potencial de la pila podría ser el potencial del electrodo B menos el potencial del electrodo A. El orden de la resta ahora mismo es indiferente, ¿de acuerdo? Restando el potencial que tienen los electrones en B menos el potencial que tienen los electrones en A, yo tendría la fuerza electromotriz de la pila. Bien, esto sería muy cómodo, ¿de acuerdo? Sería muy cómodo porque si yo sé los potenciales de los electrodos aislados, ¿de acuerdo? Del B y del A, si yo sé los valores de los potenciales de algún modo, los tuviera en una tabla, por ejemplo, para poder consultarlos, esto sería comodísimo porque yo podría saber la fuerza electromotriz de cualquier pila sin construirla, sin llegar a construirla. Yo digo, voy a hacer una pila con el electrodo de cobre y el electrodo de zinc. Vale, pues entonces yo voy a una tabla, consulto el potencial del electrodo de cobre, el potencial del electrodo de zinc y resto. Y tendría la fuerza electromotriz de la pila, no hace falta que la construya. Pero claro, aquí surge una duda bastante importante, y es que si realmente nosotros podemos conocer el potencial de un electrodo aislado. O sea, yo puedo saber cuál es el potencial de un electrodo solo, del electrodo de cobre, del electrodo de zinc, de un electrodo de plata, el que sea. Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues lamentablemente la respuesta es no. Nosotros no podemos conocer de ninguna de las maneras el potencial de un electrodo aislado. ¿Por qué? Porque yo para medir un potencial lo que hago es construir una pila e intercalar un voltímetro, un aparato de medida en el circuito entre ambos electrodos. O sea, cuando yo voy a medir un potencial, lo que hago es que cojo dos electrodos y en el cable que va de un electrodo a otro, por la parte de fuera, introduzco un voltímetro, que es un aparato de medida que mide potencial. Yo introduzco ese voltímetro y me mide el potencial. Claro, pero si yo tengo un electrodo solo, no hay pila. Y si no hay pila, por mucho voltímetro que yo meta, ¿qué me va a medir ese voltímetro? O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, sería esta situación. Yo tengo un electrodo solo y el voltímetro ahí, obviamente yo con esto no puedo medir el potencial de este electrodo. Y para que vayáis entrando un poquito, obviamente esto no tiene sentido, claro, para que vayáis un poquito entrando en la idea, a ver, tened en cuenta que el voltímetro lo que mide son diferencias de potencial entre los dos electrodos. Diferencias entre este y este. Si yo tengo uno, lógicamente, pues no me puede medir nada. Pero claro, a ver, donde hay un problema hay una solución. Vamos a imaginar por un momento que sí que conociéramos el valor del potencial de los electrodos aislados, que lo hubiéramos podido hallar de algún modo. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar que yo sí que tuviese ese valor. Bien, entonces vamos a imaginar, puestos a imaginar, que vamos a hacer una pila con dos electrodos, el A y el B. Bueno, pues construimos una pila con dos electrodos, el A y el B. Ahí la tenéis, la pilita. Electrodo A, electrodo B. Bueno, y ahora vamos a suponer unos valores imaginarios del potencial de A y el potencial de B.
Vamos a imaginar que los tenemos y que valen esto. Yo he ido a una tabla misteriosa que tengo por ahí y he visto que el potencial eléctrico del electrodo A vale 2 voltios y el del B 3,5. Lógicamente el voltímetro que me va a medir la diferencia entre ambos. Por tanto, el voltímetro me mediría diferencia de potencial igual VB menos VA, pues 3,5 menos 2, 1,5 voltios. Esta pila tendría una fuerza electromotriz de 1,5 voltios. ¿Correcto? Bueno, eso creo que está claro. Pero ahora vamos a seguir imaginando. Ahora vamos a construir una pila con A y C. Es decir, vamos a quitar este electrodo y a sustituirlo por otro electrodo, el C. Tenemos el A y el C. Bueno, vamos a ver. El potencial de A ya lo sabía de antes, que era 2 voltios. Vamos a imaginar que el de C valiera 4,25 voltios, el de C. Como el de A vale 2 voltios, porque ya lo teníamos de antes, ya sabíamos que valía 2 voltios, ¿qué medirá este voltímetro? La diferencia de potencial entre C y A, que, como ya os habréis imaginado, vale 2,25 voltios, 4,25 menos 2, VC menos VA. Lógico. Bueno, pero ya rizando el rizo, vamos ahora a suponer que vamos a crear una pila con los electrodos B y C. Bien, vamos a ver, electrodo B, electrodo C. Yo tengo los valores de antes, ¿no? Los valores de antes eran 4,25 y 3,5, o sea que la pila me daría 0,75 voltios. Pero vamos a retroceder un momentito a la diapositiva anterior. Mirad, cuando yo hice la pila con A y B, la diferencia entre B y A era 1,5. Y cuando la hice con A y C, la diferencia entre C y A era 2,25. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fijaos que si yo resto estos dos números, 2,25 menos 1,25, también me da 0,75. Es decir, que como el voltímetro mide diferencias y antes yo he medido, por decirlo de algún modo, espero que lo entendáis, B respecto a A y C respecto a A, me da lo mismo restar el potencial de verdad que tengan C y B que la diferencia entre C y A menos la diferencia entre B y A. ¿Veis? Aquí queda exactamente igual. Bueno, porque resulta que no necesitamos entonces saber cuánto vale el potencial del electrodo A para hallar esto que hemos hecho aquí, la diferencia entre B y C. Es decir, si yo tengo la diferencia entre B y A y la diferencia entre C y A, si yo construyo una pila entre B y C, simplemente restando esas dos diferencias, las diferencias de los dos electrodos respecto a un mismo electrodo, que sería el A, yo también tengo la fuerza electromotriz de la pila, aunque no sepa cuánto vale el potencial del A. Es decir, yo podría haberos planteado lo siguiente. Yo digo, vamos a hacer una pila con estos dos electrodos. Los he medido los dos respecto a un tercer electrodo, el A, y me ha dado 2,25 y 1,5. ¿Cuánto vale la pila que forman entre ellos? Y entonces me podríais contestar perfectamente 0,75, porque como tenemos la diferencia de estos dos respecto al mismo, luego la diferencia entre estos dos sería la resta de esos dos valores, ¿de acuerdo? No necesito en realidad saber el potencial de A. Bueno, esta idea es un poquito compleja, espero que la hayáis pillado, porque ahora resulta que la conclusión a la que llegamos es súper importante y es esta. Y es que si yo quiero conocer la fuerza electromotriz de una pila construida con dos electrodos cualquiera, me bastará con medir el potencial de esos electrodos con un tercero, que lo podríamos llamar referencia, y luego simplemente resto esos valores. Es decir, es lo que hemos hecho antes, absolutamente. Si yo quiero construir una pila con B y C, simplemente yo mido B respecto a A y C respecto a A y resto esos valores. Bueno, pues entonces lo único que necesito, por tanto, sería medir esos potenciales respecto a una referencia común. Bueno, vamos a intentar avanzar un poquito más en esta idea. Fijaos, yo quiero construir una pila con los electrodos A y B y quiero saber su diferencia de potencial. Dos electrodos cualquiera. Bueno, pues para ello, ¿qué hago? Construyo una pila con A y X. X es la referencia, ¿de acuerdo? Un electrodo que yo tomo como referencia. Y otra con B y X. Es decir, A con X, B con X. Y mido sus potenciales, fijaos. Yo hemos dicho que quiero hacer una pila con A y B.
Bueno, entonces, ¿qué hago? Construyo una pila con A y X. X es la referencia. Y otra pila con B y X. X es la referencia. Bueno, y entonces, fijaos lo que pasa aquí. A ver, este voltímetro, perdón, lo que me va a leer es la diferencia de potencial entre A y X, que sería VA menos VX. ¿De acuerdo? Este voltímetro me va a leer la diferencia de potencial entre B y X, es decir, VB menos VX. ¿Correcto? Nos hemos quedado con eso, ¿no? Vale, pues entonces, fijaos que es cuando ahora yo hago la pila con A y B, ¿vale? La diferencia de potencial entre A y B sería, fijaos, la diferencia de potencial entre A y B sería la diferencia de potencial entre B y X menos la diferencia de potencial entre A y X, o sea, las dos que he hallado antes, pero si recordáis la diapositiva anterior, ¿cuánto valía incremento de VBX? Incremento de VBX era VB menos VX. ¿Y cuánto valía incremento de VAX? Era VA menos VX. Bueno, pues restando estos valores, si os dais cuenta, la VX se va y me queda simplemente VB menos VA. Pero ahora, en todo este proceso, ¿nosotros sabemos cuánto vale VX realmente? No. Y en realidad tampoco sabemos lo que vale VA ni VB. Nosotros, pero podemos hallar la diferencia entre ambos, que es lo que me interesa a mí, que es la fuerza electromotriz de la pila. ¿Correcto? Vale, por tanto, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Pues fijaos, si yo puedo medir los potenciales de todos los electrodos del mundo respecto a uno fijo de referencia, es decir, bueno, evidentemente yo lo mido formando una pila con él, yo podré saber la fuerza electromotriz de cualquier pila, simplemente restando los potenciales de esos dos electrodos respecto a esa referencia. O sea, si yo puedo medir todos los electrodos del mundo respecto al mismo, formando pilas con él, luego esos valores que obtenga me servirán para calcular las fuerzas electromotrices de cualquier pila que forme con dos electrodos cualquiera. Correcto. Vale, luego entonces yo necesito una referencia para medir todos los electrodos del mundo respecto a ella. Perfecto. ¿Y cuál es esa referencia? Bueno, pues los químicos eligieron como referencia un electrodo particularmente estable, por eso lo eligieron, que se llama electrodo normal de hidrógeno. Bueno, pues el electrodo normal de hidrógeno es un electrodo de gas. Lógicamente ya os estáis imaginando qué gas tiene, claro. Y está basado en esta reacción. Está basado en esta reacción redox. La reducción del ion hidrógeno a hidrógeno molecular. Que ajustada sería esta, ¿ves? 2 de ion hidrógeno acuoso más 2 electrones, hidrógeno molecular. Bueno, el aspecto del electrodo normal de hidrógeno es este, mirad. Es un electrodo de gas, ¿os acordáis de la pinta que tienen los electrodos de gas? Tubo al revés, una embocadura lateral por la que entraría el hidrógeno, un hilo de platino que entra, la chapita de platino, y todo esto sumergido en una disolución de ácido clorhídrico 1 molar. Porque por definición la concentración de hidrógeno, de ion hidrógeno, en esta disolución ha de ser 1 molar. Igual que la presión del hidrógeno que entra por aquí ha de ser 1 atmósfera. Es decir, para que el electrodo esté siempre en las mismas condiciones, bueno, y la temperatura 25 grados, que no lo he puesto aquí, ¿de acuerdo? Esto está a 25 grados, inyecto hidrógeno a 1 atmósfera y tengo el electrodo de hidrógeno, o sea, el electrodo de platino sumergido en una disolución de ácido de concentración 1 molar. O sea que la concentración de hidrógeno es 1 molar y la presión del hidrógeno es 1 atmósfera. El pH de esta disolución es 0, claro. Bueno, lógicamente este pH de esta disolución es 0 porque la concentración de hidrógeno es 1 y el logaritmo de 1 es 0. ¿De acuerdo? Simbología la simbología UPAC de este electrodo, aquí la tenéis. Es platino, protón, hidrógeno. Lo he escrito en sentido de reducción, ¿de acuerdo? Los electrodos siempre se escriben en sentido de reducción. Por cierto, dentro de muy poquito, en unos minutos, os voy a decir por qué. Y os aclaro que se escribe platino porque es un electrodo de gas. Y ya sabéis que todos los electrodos de gas tienen platino. ¿De acuerdo? Bueno, esto que veis aquí en el dibujo simplemente sería el puente salino que iría a parar al otro vaso, a la otra semipila. De acuerdo, bueno, pero vamos a ver, fijaos. Por lo tanto, si yo quiero medir el potencial de un electrodo, el potencial de un electrodo cualquiera,
¿Qué tengo que hacer? Ya lo he dicho antes, construir una pila con ese electrodo y la referencia, que es el electrodo normal de hidrógeno. Bien, aquí tengo la pila. Mirad, yo voy a medir el potencial del electrodo A. Construyo una pila con ese electrodo y el electrodo normal de hidrógeno. Vale. Pero claro, para que luego los valores que yo obtenga con A, con B, con C, con diversos electrodos que yo ponga aquí, me puedan servir para restar unos con otros y hallar fuerzas electromotrices, todas las pilas han de estar construidas siempre del mismo modo, porque si no los valores no son comparables. ¿Qué quiere decir eso? Que el electrodo normal de hidrógeno o está conectado al polo positivo del voltímetro o al negativo, pero no puedo hacer unas mediciones con el electrodo normal de hidrógeno conectado al positivo y luego a la siguiente medición con otro electrodo conectado al negativo. Bueno, pues ahí se tomó un acuerdo, y es que el electrodo normal de hidrógeno fuese siempre conectado al polo positivo del voltímetro, negativo, perdón, del voltímetro, y el electrodo que voy a medir, que en este caso será al positivo, es decir, que la pila se construiría así. Electrodo normal de hidrógeno al negativo, electrodo que voy a medir al positivo. Así luego cuando yo vaya a medir otro potencial de otro electrodo, lo que hago es sacar este electrodo y meter el otro directamente, sin desconectar el electrodo normal de hidrógeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces, pero claro, yo entonces estoy suponiendo de entrada que el electrodo cuyo potencial voy a medir, que es este, es el cátodo de la pila. Porque recordad que el cátodo es el polo positivo. Y el electrodo normal de hidrógeno va a ser el ánodo de la pila. Vale, pues entonces esto ya nos da pie a definir lo que llamamos potencial de electrodo, que después de unas cuantas diapositivas por fin hemos llegado a lo que es. Mirad, el potencial de electrodo, el potencial de un electrodo que se simboliza así es E supra 0, E0. El potencial de electrodo es la fuerza electromotriz de una pila construida con ese electrodo actuando como polo positivo y el electrodo normal de hidrógeno actuando como polo negativo. Esa es la definición de potencial de electrodo. Bueno, pues obviamente, según esa propia definición, el potencial normal del par hidrógeno-protón es cero. ¿Por qué? Porque sería como si yo metiera el electrodo normal de hidrógeno aquí. Entonces, claro, si yo tengo aquí el electrodo normal de hidrógeno y aquí también, si tengo el mismo electrodo en el cátodo y en el ánodo, ahí no va a haber circulación electrónica de ningún tipo, por lo tanto no va a haber ninguna diferencia. Lógicamente, ¿qué diferencia de potencial va a haber entre un electrodo y sí mismo? Pues obviamente ninguna. Con lo cual, si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es tomar nosotros un origen de potenciales. Estamos tomando como origen de potenciales el electrodo normal de hidrógeno, o sea, como el cero del potencial. Es como cuando en un problema de cinemática cogíamos el eje X y en un momento dado, en un punto del eje, poníamos el cero. Y eso era el origen de coordenadas. Pues aquí lo que estamos haciendo es definir, entre comillas, el origen de coordenadas para los potenciales, que es el electrodo normal de hidrógeno. Por lo tanto, todo lo vamos a medir respecto a él, respecto a ese electrodo, que es el electrodo normal de hidrógeno. Otra definición para potencial de electrodo, ligeramente diferente, aunque muy parecida. Bueno, podríamos decir que el potencial de un electrodo es la fuerza electromotriz de una pila en la que dicho electrodo está escrito a la derecha y el electrodo normal de hidrógeno a la izquierda. Recordad que a la derecha se escribe el cátodo y a la izquierda el ánodo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hemos quedado antes que el electrodo normal de hidrógeno era el polo negativo, por tanto es el ánodo, y el electrodo que voy a medir era el polo positivo, por tanto es el cátodo. ¿Vale? De acuerdo. Por ejemplo, mirad, el potencial del electrodo zinc 2 zinc se escribe así, potencial de electrodo, y entre paréntesis escribo el electrodo, y atención, lo escribo siempre en sentido de reducción y con una barra. ¿De acuerdo? Zinc más 2 zinc es igual a menos 0,76 voltios y corresponde a esta pila. ¿Vale? Fijaos, el electrodo de zinc en el cátodo. La referencia, el electrodo normal de hidrógeno, en el ánodo. Bien. ¿Estamos? Otro ejemplo. Mirad, el potencial del electrodo cobre-2 cobre, está escrito igual que el otro, siempre se escriben así, es más 0,34 voltios. Y corresponde a esta pila. Fijaos, la pila es la misma, pero en el cátodo, en vez de estar el electrodo de zinc, está el electrodo de cobre. ¿Veis? El ánodo, el hidrógeno oxidándose y en el cátodo el cobre reduciéndose. Pero claro, supongo que ya más de uno os habréis percatado de un pequeño detalle.
y es que hay una cosa un poco extraña, y es que el potencial del electrodo de zinc es negativo y el de cobre es positivo. ¿Qué significado puede tener ese signo? Bueno, pues vamos a ver que tiene un significado muy claro. Fijaos. A ver, cuando construimos la pila para medir el potencial del electrodo, nosotros conectamos el electrodo que vamos a medir al polo positivo del voltímetro y la referencia al negativo. Es eso en lo que hemos quedado. Electrodo que vamos a medir al positivo. Suponemos que es el cátodo. Referencia al negativo. Suponemos que es el ánodo. Pero, como dice aquí, estamos suponiendo de entrada que el electrodo que voy a medir va a actuar como cátodo, es decir, que se va a reducir, porque en el cátodo hay una reducción, ¿recordáis? Pero claro, esto no siempre tiene por qué ser así, porque cuando yo pongo un electrodo frente al hidrógeno pueden ocurrir las dos cosas, que el electrodo que yo pongo sea el oxidante respecto al hidrógeno o que sea el reductor. Entonces, a ver, vamos un poquito más despacio, fijaos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mirad, puede haber dos casos. Caso número uno, que el potencial del electrodo sea positivo. Si el potencial del electrodo es positivo, eso es que hemos acertado la polaridad. Es decir, cuando hemos construido la pila, por casualidad y sin saberlo de antemano, hemos acertado la polaridad de la pila. Es decir, que realmente el electrodo que estamos midiendo es el cátodo y el electrodo normal de hidrógeno será el ánodo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese caso, el electrodo que yo he puesto, que voy a medir, se reducirá y el electrodo normal de hidrógeno se oxidará. Pero claro, hay otro caso. Ah, no, perdón, el ejemplo. Por ejemplo, el electrodo de cobre dijimos que su potencial de electrodo era más 0,34 voltios. Es decir, que como como el potencial de electrodo es positivo, eso quiere decir que frente al hidrógeno, el electrodo de cobre 2 cobre realmente es el cátodo. Y si es el cátodo, se reduce. Por lo tanto, en el cátodo de esta pila, el cobre 2 está pasando a cobre, reducción, y en el ánodo el hidrógeno se oxida a protón, oxidación. O sea que yo ya sé lo que ocurre en la pila que he construido cuando he medido este potencial. Pero claro, hay otro caso, y es que el potencial del electrodo sea negativo. A ver, si el potencial del electrodo es negativo es que no hemos acertado con la polaridad, es decir, hemos conectado los polos al revés. Por eso la fuerza electrómotriz, por eso la lectura del voltímetro me daría negativa. Pero claro, ¿eso qué quiere decir? Pues que realmente el electrodo que estamos midiendo es el ánodo de la pila, no el cátodo. Y el electrodo normal de hidrógeno es el cátodo de la pila. Eso es lo que ocurre con el electrodo de zinc, que daba menos 0,76. Bueno, pues cuando yo mido este potencial, que es con el hidrógeno, pues resulta que el zinc realmente es el ánodo y se oxida. Y en realidad el electrodo de hidrógeno es el cátodo, por tanto se reduce, como veis aquí. Bueno, ¿y eso qué repercusión tiene? A ver, mucha, porque ahora quiero que os fijéis muy bien en esto. Mirad. El potencial del electrodo cobre 2 cobre es 0,34 voltios. Y el del hidrógeno es 0, porque es la referencia. ¿De acuerdo? Pues bien, en este caso, el electrodo normal de hidrógeno, como este potencial es positivo, resulta que habíamos quedado en que el cobre sería el cátodo de esta pila, por tanto se reduce. ¿Vale? Y si se reduce, es que es el oxidante. Recordad que el oxidante es la especie que se reduce. Por tanto, ¿qué podemos decir? Lo que dice aquí al lado. Podemos decir que el electrodo de cobre es más oxidante que el de hidrógeno. Comparando, en este caso, con lo que hemos comentado antes, podemos decir que el electrodo de cobre es más oxidante que el electrodo de hidrógeno. Bueno, y en este caso, el potencial era negativo. Claro, en este caso, como el potencial es negativo, este electrodo realmente es el ánodo, ¿de acuerdo? Y el cátodo es el hidrógeno. Por tanto, podríamos decir, según lo que hemos dicho antes, que el electrodo de hidrógeno es más oxidante que el de zinc. Entonces, si os fijáis en los números, me parece que no hace falta mirar demasiado para daros cuenta que cuanto más grande es el potencial de un electrodo, mayor es el poder oxidante del par. Fijaos, 0,34, 0. ¿Quién es el oxidante? Este. Segundo ejemplo, 0 menos 0,76. ¿Quién es el oxidante? 0. Es decir, que el oxidante siempre está en el par
de mayor potencial de electrodo. Por lo tanto, podríamos establecer esta asociación mental, ¿no? Cuanto mayor es el potencial de un electrodo, mayor es el poder oxidante del par. Lo resumimos aquí. A mayor potencial de electrodo, mayor poder oxidante tiene el par. A menor potencial de electrodo, mayor poder reductor o menor poder oxidante, que es decir, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los potenciales de electrodo grandes indican mucho poder oxidante. Los potenciales de electrodo pequeños, poco poder oxidante o mucho poder reductor. Bueno, pues esto es muy importante, porque claro, si yo tengo dos pares redox, puedo saber inmediatamente quién es el cátodo y quién es el ánodo. ¿Por qué? Porque el par de mayor potencial de electrodos será el oxidante, y como el oxidante se reduce, va a ser el cátodo de la pila. Es decir, el cátodo de una pila será el par redox que mayor potencial de electrodo tenga. Repito por si no ha quedado claro. A ver, yo puedo saber quién es el cátodo y quién es el ánodo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuanto mayor es el potencial, mayor poder oxidante, ¿no? Entonces, el oxidante será el par o estará en el par de mayor potencial de electrodo. Y como el oxidante se reduce, eso quiere decir que ese par es el cátodo de la pila. ¿De acuerdo? Por tanto, el de menor potencial de electrodo será el ánodo. Pero, entonces, el par de menor potencial de electrodo será el reductor, lógicamente. Y como el reductor se oxida, será el ánodo de la pila. Es lo que estaba diciendo. ¿De acuerdo? Esto aquí y aquí dice lo mismo, pero al revés. El potencial de mayor potencial de electrodo será el oxidante, por tanto, el cátodo de la pila, y el potencial de menor potencial de electrodo será el reductor. Y como el reductor se oxida, será el ánodo de la pila. Perfecto. Entonces, mirad, la pila Daniel. La pila Daniel estaba formada por estos dos pares redos, cobre y zinc. Obviamente, el par del cobre tiene más potencial de electrodo que el de zinc, ¿verdad? Bueno, pues entonces la cosa está bastante clara, ¿no? Está claro que en este par está el oxidante, por tanto, como el oxidante se reduce, va a ser el cátodo. Este par es el cátodo. El cobre 2 pasa a cobre, reducción. Como este par tiene menor potencial de electrodo, este par es el reductor, ¿de acuerdo? Aquí está el reductor, y como el reductor se oxida, es el ánodo de la pila. El zinc pasaría, zinc más 2. Por lo tanto, la reacción que se da con estos dos pares redox sería esta que acabamos de escribir, que es la que conocéis de sobra de la pila Daniel. Es decir, que yo sabiendo los potenciales de dos electrodos cualquiera, a mí me dicen, vamos a construir una pila con dos pares redox, este y este. ¿Quién actuará como cátodo? ¿Quién actuará como ánodo? Es muy fácil de saber. Actúa como cátodo el de mayor potencial de electrodo y como ánodo el de menor potencial de electrodo. Pero no solamente eso, sino que además podemos saber también cuál es la fuerza electromotriz de la pila. Evidentemente, hay que restar los dos potenciales de electrodo, lógicamente. Pero lo único que tenéis que restarlos de modo que el resultado sea positivo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la fuerza electromotriz de una pila no puede ser negativa. ¿Ah? ¿Y por qué no puede ser negativa? Vamos a ver, porque si fuera negativa significaría que hemos construido la pila mal y que hemos conectado los electrodos al revés. Por lo tanto, como la fuerza electromotriz siempre es positiva, siempre es positiva, simplemente lo que tenéis que hacer es restar, para hallar la fuerza electromotriz, restar el potencial de electrodo mayor menos el menor, y ya está. O sea que es bastante fácil, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto lo puedo escribir de muchas otras maneras. Mirad, puedo poner mayor menos menor, menos menor, o puedo poner también oxidante menos reductor. ¿Por qué? A ver, porque ya hemos dicho que el par de mayor potencial de electrodo es el oxidante y el par de menor potencial de electrodo es el reductor. Pero también podríamos poner cátodo menos ánodo, ¿no? ¿Y eso por qué? A ver, porque el oxidante se reduce, por tanto, el oxidante está en el cátodo. Y como el reductor se oxida, el reductor está en el ánodo. ¿De acuerdo? Digamos que el cátodo es la casa del oxidante y el ánodo es la casa del reductor. El cátodo vive en el oxidante. Perdón, el oxidante vive en el cátodo y el reductor vive en el ánodo. Perdón, lo he dicho al revés. ¿De acuerdo? Bueno,
Incluso podríamos escribirlo así también, derecha menos izquierda. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo escrita la notación UPAC de una pila, sabéis que el cátodo va a la derecha y el ánodo va a la izquierda. Entonces, de todas estas maneras podéis escribir la expresión con la cual hallar la fuerza electromotriz de una pila, ¿de acuerdo? Entonces, para la pila Daniel, la fuerza electromotriz sería, yo he cogido esta segunda versión, oxidante menos reductor. Bueno, el oxidante era el electrodo de cobre y el reductor era el electrodo de zinc, ¿no es cierto? Lo hemos visto antes. El electrodo de cobre tenía un potencial de 0,34, el electrodo de zinc de menos 0,76 y al restar me da 1,10 voltios, que es el valor del potencial de electrodo que conocéis de la pila Daniel. Bueno, yo lo que os recomiendo es que bueno, que veáis, digamos, esa parte del vídeo varias veces para que se os quede, ¿de acuerdo? Lógicamente, si tenéis cualquier duda sobre el particular o no entendéis alguna cosa, escribidme y os lo intento aclarar. Y por último, la última de las diapositivas, a ver, yo os dije al principio del vídeo que sería muy bueno tener una tabla donde estuvieran todos los electrodos del mundo, pues medidos respecto a una referencia para luego poder hacer pilas entre ellos y poder calcular la fuerza electromotriz. Bueno, pues mira, aquí tenéis esa tabla. Esa tabla se llama serie electroquímica. En la serie electroquímica están los electrodos, bueno, esto obviamente no son todos los del mundo, pero hay unos cuantos, ¿de acuerdo? Hay muchos electrodos aquí. Y entonces en esta tabla tenemos los electrodos ordenados, fijaos, de potencial muy negativo a potencial muy positivo. Es decir, de potencial muy negativo, que eso quiere decir que estos serán reductores muy enérgicos, lo dice aquí, ¿verdad? Reductores muy enérgicos. Estas sustancias de aquí tienen gran poder reductor, que son los metales, el litio, el potasio, el calcio, el sodio, el magnesio. Los metales, los alcalinos térreos son muy reductores. Tened en cuenta que el sodio lo único que puede hacer es oxidarse a sodio más. ¿Qué otra cosa va a ser el sodio, verdad? Es un reductor muy fuerte. Bueno, cuanto más abajo vamos en la serie electroquímica, vemos aquí abajo, por ejemplo, potenciales muy positivos. Aquí abajo van a estar las especies muy oxidantes. Y de los ajustes redos conocemos algunas. Mirad, el dicromato, que tiene un potencial de 1,33, es un oxidante fuerte. El permanganato, un potencial de 1,49, es un oxidante fuerte. El dióxido de manganeso también. El agua oxigenada, gran oxidante, 1,76. Mirad, el ozono. El ozono es un oxidante muy fuerte, potencial 2,08, el flúor molecular también, bueno, etc. Y la cuestión es que aquí están los oxidantes muy enérgicos y aquí muy débiles. Entonces, simplemente si yo voy a hacer, por ejemplo, una pila con el electrodo, este electrodo de cobre y, por ejemplo, el dicromato, pues yo sé que restando los dos valores que me salen aquí voy a tener la fuerza electromotriz. Y viendo quién es el mayor de los dos, voy a saber quién es el cátodo, viendo quién es el menor, voy a saber quién es el ánodo y puedo hallar todo lo referente a cualquier pila que construya. Bien, pero de todos modos, en esta entrega no os voy a poner ejercicios aún, voy a dejar que os empapéis de esto porque creo que es bastante intenso. Esto es bastante intenso, hasta en clase pues cuesta tirar para adelante con esta cuestión. Yo espero haber estado a la altura y que en el vídeo os hayáis enterado bien. Ya os digo, vedlo las veces que haga falta y si tenéis dudas, por favor, escribid y preguntad. Y, a ver, a principios de la semana que viene, como el lunes o el martes a mucho tardar, os haré otra entrega y en esa otra entrega simplemente lo que vamos a ver son aplicaciones prácticas de esto. Aquí esta vez no va a haber ejercicios, yo solamente quiero que os empapéis de esto bien. ¿De acuerdo? En esa segunda entrega sí que va a haber ejercicios y os mandaré otro vídeo explicándoos un poco cuestiones importantes relativas a esos ejercicios. Os aseguro que son, dentro de cosas que hemos hecho este curso, bastante fáciles, si lo hemos entendido bien. Entonces tengo mucho interés en que entendáis muy bien esta parte. ¿De acuerdo? Cualquier duda me preguntáis. Bueno, chicos, pues de momento eso es todo. Espero que todo haya quedado claro y hasta la próxima entrega.